Nuestra invitada de hoy es Noralma Elizabeth Zambrano Castro, Maestría en Desarrollo Educativo en la Universidad Santiago de Guayaquil, Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Guayaquil, Maestría en Pensamiento Estratégico de la Educación Superior Prospectiva en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene un diplomado en Liderazgo Educativo en la Universidad NUR de Bolivia. Buenas tardes y buenas noches. En este programa de A Fondo vamos a dialogar con la doctora Noralma Zambrano. Noralma es una profesional de la educación conocida en la península de Santa Elena, especialmente en el mundo educativo, pero ahora también conocida por su intervención en la vida política de la provincia de Santa Elena. Noralma ha venido presidiendo una unidad muy importante aquí en la UCSE, la Unidad de Desarrollo Académico, UNODEA. Esta unidad fue creada por el rectorado de la universidad, por el ingeniero Jimmy Candel Soto, en momentos en que habíamos recibido la información del CEACES acerca de la evaluación que se efectuó en abril del año 2012. A partir de entonces, Noralma se puso al frente de UNODEA y ha venido realizando una serie de actividades de las que vamos a hablar la tarde y noche de hoy. Noralma, buenas tardes, buenas noches. Tus primeras palabras. Me siento muy complacida, no solamente por estar frente a las cámaras y tener la oportunidad de tener acceso y estar en los hogares del público de la provincia de Santa Elena, mis conciudadanos y conciudadanas, a quienes yo siempre les digo cariñosamente, sino por estar con un amigo al que quiero entrañablemente como eres tú. Muy bien, Noralma. Cuéntame cuéntale a la gente cómo fue esta cosa de la UNODEA cuando tú la comenzaste a presidir, qué fue lo que particularmente a ti te motivó a estar al frente de esta unidad académica, y bueno, vamos hablando poquito a poco de los logros que fuiste obteniendo. Bueno, en realidad me volví a articular a la universidad, vine solamente a dar unas clases. Yo había estado, justamente había abandonado el mundo de la política, tenía a mi esposo que estaba enfermo, entonces vine por unas pocas horas. Pero justamente dio la casualidad que, bueno, en la vida no hay casualidades, pero así parecería. En todo caso, estaban pasando el trance del tema de la calificación, de la acreditación de la universidad. Entonces, para poder aprovechar las oportunidades que Dios me había dado, entonces se crearon dos proyectos grandes. El uno es el preparar a la gente, a todos los estudiantes en competencias genéricas, que es una de los indicadores que el CEACES va a tener en cuenta al momento de acreditar una universidad. Y la otra, pues, en lo que es propiamente mi materia de especialización, que es el currículo, saber cómo estaba el currículo en la universidad. Aparte de eso, al momento en que traté de empezar a trabajar en estos temas, me di cuenta que había un talón de Aquiles, que era la falta de un modelo educativo socializado aquí en la península de Santa Elena, en la universidad. Entonces, esto me animó a iniciar un trabajo que luego, pues, el señor rector, con esa gentileza y con esa percepción del desarrollo que él tiene, que realmente es admirable, creó esta unidad adscrita al rectorado, y adscrita al rectorado porque son actividades que contribuyen con el sistema académico que ya existe en la universidad. Modelo educativo, Noralma, es una palabra que puede resultarle a muchos de ustedes un poco difíciles de entender o de comprender. La gente que está en el mundo educativo sí rápidamente se ubica. Modelo educativo. ¿Para qué sirve un modelo educativo en una institución como la nuestra? Es que antiguamente, como yo siempre digo, el siglo pasado, nosotros hacíamos educación, pero la visión del desarrollo educativo no era clara. Entonces todo el mundo venía, cogía su programa y se ponía a dar clases. Esa era la vida de los docentes. Hoy no. Hoy hay objetivos, hay metas que se tienen que conseguir
así trabaja el mundo y así trabaja también hoy la Universidad Estatal Península de Santa Elena, porque el modelo significa ese derrotero, esa parte no solamente filosófica, sino también en la operatividad, que es lo que tiene que hacer cada unidad educativa, es decir, cada facultad, cada carrera, para que pueda alcanzar las metas que necesita la provincia de Santa Elena y el país, porque nosotros no educamos gente solamente para Santa Elena. En realidad estamos tributando con ese contingente profesional al país, a Latinoamérica y al mundo. Es decir, no puede haber una institución educativa que no tenga un modelo educativo, que carezca de un modelo educativo, y bueno, si carece seguramente va sin rumbo. En realidad en el siglo XXI es imposible, porque significaría alguien que va haciendo buenas acciones, que eso también es una de las cosas más duras de reconocer en planificación. Hay muchas cosas que son buenas, pero si no apuntan al logro de los resultados que uno espera obtener, entonces no sirven, hay que desecharlas por muy buenas que sean. El modelo educativo te da el rumbo, primero en la parte educativa, segundo en la parte pedagógica y tercero en la parte curricular. Estos tres aspectos que parecería que son los mismos, pero que dentro del ámbito de la educación son cosas que tienen delimitaciones propias y que son integrales, pero que cada una se refiere a aspectos inherentes al tema de la educación. En los meses que tú estuviste al frente del UNODEA, al final entregaste un documento que ha sido un insumo muy importante para el documento final que ahora la UCSE ha socializado como modelo educativo. Tu experiencia en la elaboración de este documento fue, para quienes seguimos de cerca el trabajo tuyo, fue importante porque te reuniste con los directores de carrera, dialogaste con ellos, tuviste un par académico externo que validó tu trabajo. ¿Cómo viste tú todo este proceso? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo articulaste? Pienso que es un proceso que puede ser mejorado, pero por el momento, dentro de lo que significan los procesos educativos, se ha seguido un proceso muy bueno. Yo diría que excelente, porque por la formación que yo tengo, yo hice también un diplomado en lo que se llama participación comunitaria, enfocado en el aspecto educativo. Entonces, de acuerdo a esas teorías de participación que hoy están puestas en la Constitución, yo estuve haciendo ese posgrado antes de la Constitución que nosotros tenemos del 2008. Entonces, esto ya es una corriente mundial que dice que las personas tienen que satisfacer esa necesidad humana fundamental, que es la de contribuir con el contingente desde la óptica que tiene a la estructuración o a la construcción de la realidad que quiere vivir. Entonces, el modelo educativo fue construido. En realidad, yo lo que hice fue ser como esa partera que ayuda a dar a luz un documento que subyacía ya en la mente, en la conciencia de decanos, de directores de carrera, de profesores. Entonces, al ir impulsando, extrayendo esos conocimientos que estaban desperdigados, algunos sin la verdadera conciencia de que eran conocimientos invaluables, entonces se fue estructurando este modelo. Luego, el siguiente paso, después de la estructuración y a la luz también de las teorías pedagógicas que fuimos recordando unos, aprendiendo otros, reaprendiendo otros, porque tú sabes que el siglo XXI es el siglo del reaprendizaje, ¿verdad? Entonces, nosotros, y bueno, en esto que digo, nosotros me estoy endilgando algo que no era parte de lo que yo había pensado, sino que más bien esa parte muy apropiada del rectorado, de la asesoría del rectorado, entonces hizo que nosotros tuviéramos ese par académico. El par académico vino el doctor Francisco Salgado, una eminencia, un PhD
vino, hizo un proceso de socialización un poco para corroborar que el modelo había sido construido y que no era solamente en el imaginario mío, en el de Noralma Zambrano. Entonces, cuando él terminó su trabajo, estuvo satisfecho con el trabajo realizado, hizo algunas puntualizaciones para que nosotros mejoráramos el documento, lo cual fue muy bien recibido de mi parte y de parte de las autoridades de la universidad. Y finalmente pues viene el siguiente paso, que es la socialización con aquellos que inicialmente contribuyeron en su construcción. Y ahí ahora se está reelaborándolo y hay un nuevo documento con ese gran insumo que tú proporcionaste. Has regresado nuevamente a la UCSE luego de la campaña electoral que tuviste, y en este regreso tuyo nuevamente a las aulas universitarias, estás empeñada en recoger los proyectos que la universidad tiene a través de sus diferentes carreras en vinculación con la colectividad, en armarte de algunas cosas que la universidad ha emprendido desde la academia. ¿Cómo está este regreso? ¿Cómo está nuevamente después de una campaña electoral, que no es fácil regresar, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Son dos cosas tan distintas, Son ¿no? dos cosas totalmente distintas, pero que aunque parezca imposible, van hacia el mismo fin, que es la contribución de que esta provincia tenga el futuro que todos anhelamos. Entonces, en eso yo siempre siento que en mi vida voy hacia eso, que es el servicio al bien común, y que es lo que se hace en educación y es lo que se hace en política, la verdadera política. Y pues al regresar pensé que solamente iba a venir para poder un poco establecer una evaluación del proyecto que tú sabes que se desarrolla aquí, que es el que permite desarrollar competencias generales, sobre todo en temas que debieron haber sido aprendidas en la primaria, en la secundaria, en los primeros años de secundaria. ¿Te refieres a los cursos que se están dando para los estudiantes? Exactamente, los cursos de, por ejemplo, comprensión lectora, de tener un vocabulario más amplio, que es lo que este mundo también de la informática muchas veces nos va limitando, porque chateamos con medias palabras, finalmente no distinguimos la concordancia entre un sujeto y un predicado, o sea, y el hablar se torna difícil, justamente porque nosotros estamos olvidando nuestro hermoso idioma. Entonces, todo esto pues parece que no tuviera importancia, pero al momento de redactar un texto científico, tú no puedes redactarlo con medias palabras. Claro. Tiene que ser un texto que tenga un contenido, primero sintácticamente apropiado, semánticamente comprensible, pero también en un lenguaje que es el lenguaje científico. Bueno, y a eso va un poco la evaluación del CEACES. Y ahora cuéntanos esto que tú has levantado con los proyectos de vinculación, cómo te encuentras en eso, qué es lo que estás mirando, qué es lo que estás viendo. Entonces, me di cuenta que nos había ido muy bien y justamente he recibido ese input de parte del rectorado, de poder luego, de alguna manera, contribuir con mi universidad, porque esta siempre ha sido mi universidad, en el sentido de percatarme cuáles son los proyectos de vinculación con la colectividad que están corriendo aquí en la UCSE y cuáles son los que potencialmente la UCSE debería emprender para lograr hacer esa articulación y esa contribución eficaz y eficiente al desarrollo de Santa Elena. Entonces me di cuenta que muchas veces nosotros tenemos limitaciones, pero las limitaciones son de tipo más cognitivo que propiamente por la gestión. Entonces, en eso me encuentro en este tiempo haciendo un barrido de lo que se hace en la universidad y también un poco haciendo una investigación bibliográfica de lo que permite desarrollar sectores como el nuestro en otros puntos de la patria y en otros países. Eso es importante porque eso nos da un horizonte, una perspectiva mucho más amplia. De repente nosotros no vemos una realidad que es evidente, que está allí.
Este es un diálogo con Noralma Zambrano. En esta primera parte hemos querido abordar la tarea que ella viene realizando aquí en la UCSE en materia académica. Está haciendo, como lo dice ahora, en esta etapa reciente, una suerte de barrido de los proyectos de vinculación con la colectividad, en la búsqueda de articular estos proyectos de la UCSE con lo que la provincia tiene o necesita para su desarrollo. Volvemos, no se vayan, regresamos. Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. Estamos de regreso en un diálogo con Noralma Zambrano a fondo acerca de sus actividades en la UCSE. Ya lo vimos en la primera parte. Ahora vamos a una segunda parte, a una segunda etapa, a un segundo tramo de esta entrevista, y vamos a abordar con Noralma esta experiencia que ella ha tenido últimamente en la vida política de la provincia de Santa Elena. Acaba de ser elegida asambleísta por la lista 35, Alianza País, y claro, obviamente es una experiencia que merece la pena ser comentada. No es tu primera incursión en la vida política, Noralma. Tú ya has sido gobernadora de esta provincia, has tenido la representación del Ejecutivo aquí, de tal manera que no eres pues una amateur. Cuéntanos cómo te fue en esta segunda parte de tu intervención en la vida política. Dicen que a los políticos las campañas electorales les es la sangre al cuerpo, ¿ah? Porque esto les da vida, los pone en contacto con las personas, los humaniza. La verdad es que ahora, extra cámara, me estaba riendo que cuando estaba conversando contigo en la parte anterior, en lugar de decir he levantado una línea de base, te digo, hice un barrido. Lo uno es un término netamente de campaña, el barrido. Entonces me estaba riendo porque bueno, hay una semántica propia para las campañas. A mí me ha resultado enormemente enriquecedor justamente esta etapa que me ha tocado vivir. Alguna vez dije en las radios, yo nunca he participado ni siquiera en la elección de Princesita de Navidad. Creo que tampoco no tenía las cualidades para hacerlo, pero en todo caso no lo había hecho. Cuando fui gobernadora, efectivamente me tocó tomar las riendas de una provincia naciente, estructurar la parte de la gobernación en la forma administrativa. Se hizo lo que consideré que era correcto. Quedó, después de que inicialmente la gobernación era una gobernación muy pequeña, sin una estructura de departamentos que hoy no se usa, pero en todo caso no había procesos levantados allí. Hoy sí los hay. No había sino unas pocas direcciones provinciales, es decir, las delegaciones de los ministerios, solamente aquellos ministerios muy antiguos como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación. Otros ministerios nuevos no tenían representación aquí, había gente que eran nombrados directores provinciales, pero trabajaban en su casa con su propio teléfono porque no tenían ni una silla. Entonces, cuando yo salí... Todo estaba por hacer. Todo estaba por hacer. Cuando yo salí de la gobernación, a pesar de que mucha gente no estuvo de acuerdo, había que tomar una decisión que un poco traumática para ciertas personas, el poder tener a todas las delegaciones en un solo edificio, que es el Centro de Atención Ciudadana, que eran solamente una solución a la atención, claro, pero que ahora, necesitan los ahí fuiste ciudadanos. designada,
Ahí fui designada, eso era... El presidente dijo, a ver, desígnese a fulana de tal gobernadora. Esa es una manera también de estar en política, pero esta, que es la representación que te otorga el ciudadano, que te dé el ciudadano a través del voto. Y hay una definición muy bonita del voto. Dicen que el voto es una munición cargada de futuro, ¿no? Sí. Porque se vota no solamente por lo que tú dices, sino por lo que el ciudadano asume que habrá, ¿no? Exactamente. Que habrá. Es distinto. Sí, y una de las cosas que a mí siempre me pesó, a mí, personalmente, fue que desde el primer instante que yo entré a la gobernación, este no es ningún secreto, todos los días me estaban sacando, porque me decían los políticos que tenían experiencia, decían, no, pero ella no tiene experiencia. Entonces yo respiraba y decía, wow, ¿qué más tengo que aprender? Entonces eso también me animó a ir aprendiendo cómo se maneja el tema político, no solamente en el mundo, sino aquí en mi provincia, que era lo importante. Entonces eso me ayudó a relacionarme en un mundo político totalmente ajeno para mí, porque yo primero fui profesora de niños. Claro. Luego, con mis niños allí, yo simplemente era la dictadora. Claro. Y luego, en el mundo de la democracia, vine a la universidad, lo cual fue excelente para mí, porque pude poner en práctica muchas cosas de lo que había aprendido en la universidad. Y después, el mundo político ya no tenía nada que ver ni con lo uno ni con lo otro. Y entonces... Y como tú dices, la designación del presidente por la voluntad del presidente. Entonces, eso siempre a mí me resultaba negativo para la incursión en ciertos aspectos en los que yo, por ejemplo, inicié los CRC, los Comités de la Revolución Ciudadana, se iniciaron desde la gobernación. Nosotros iniciamos los gabinetes provinciales que le llamábamos y luego fue un proyecto a nivel nacional, de reunirnos en las comunidades más alejadas con todos los directores provinciales y solucionar los problemas. Eso siempre de repente me iba haciendo agua, porque la gente decía, no, pero si ella solamente ha sido designada. Y bueno, y como tú dices, ahora pues me siento así como que esta es una nueva etapa de mi vida, no quiero perder la humildad y jamás seré soberbia ni enorgullecida de nada, pero dice también la Biblia que uno siempre debe tener el correcto perfil de lo que uno es, o sea, nunca tiene que tener mejor opinión que la que es. Entonces yo sí digo que fue una campaña hermosa, por lo que tú dices, me pude tomar en cuenta el punto de vista de la gente y otra vez en contacto con ese enriquecimiento que te produce la sociedad. Ahora, en estos recorridos que tú hiciste por los pueblos, por los caseríos, por las comunas, uno seguramente vuelve a encontrar a ese Santa Elena profundo, a ese Santa Elena que no está muchas veces en las pantallas de televisión o en los noticieros de las radios o en los periódicos que aquí se venden. Ese Santa Elena del peninsular humilde, del peninsular que habita allá en la montaña o que está en la soledad del mar. ¿Qué encontraste? Sí. Bueno, te cuento que fue otra vez reencontrarme conmigo misma. Creo que yo siempre tuve esa vocación de servicio que de repente tú mismo en el día a día no te das cuenta de aquello que Dios puso en ti como parte de tu temperamento, de tu carácter, de tu personalidad. Y lo que tú dices es muy cierto. Muchas personas, y de repente voy a mencionar a alguien que me hacía como sentir mal cuando estaba en campaña, dice, pero tú no estás actualizada en el Facebook. Entonces yo me sentía mal, porque yo en realidad con una campaña modesta, no solamente por los recursos económicos, los recursos humanos, o sea, el talento humano que me acompañó, ese era el verdadero talento humano, sino también por mi personalidad también de ser modesta en lo más que puedo. Yo me ponía unas botas, una licra, una camisa de la Revolución Ciudadana, y me ponía un moño y me iba a hablar con todas las personas. Entonces, olvidándote del Facebook. Olvidándome del Facebook. Entonces cuando me dijeron así, yo dije, wow, ¿será que estoy yo desenfocada?
Pero bueno, el tiempo más bien me ha dado la razón que ese contacto, esa vivencia en el día a día me tocó ¿Tienes alguna anécdota acerca de eso? ¿Recuerdas bueno, alguna? Por ejemplo, fui a Palmar, entré a una casa y casi me desmayo porque el señor que estaba allí estaba en agonía. Entonces... ¿Tú no sabías? ¿Llegaste de improviso? No, yo no sabía, ni ellos pensaban que alguien podía visitarlos porque había llovido, estaba la calle anegada, yo andaba con botas, entré realmente en el lodo. Llegaste a buscar votos y te encontraste con un hombre agónico. Sí. Entonces, tomé eso que yo tengo como parte de mi tesoro, ese sí es el tesoro que yo tengo, que es la fe que tengo en mi Dios, y me puse a orar por él, lo que nunca hago, porque yo siempre pienso que uno no compra votos, yo soy totalmente ajena a dar dinero a la gente, entonces le dejé para que le compren pañales desechables, me sentí... Primero que me sentí como ser humano, me sentí mal porque nunca pensé encontrarme con un cuadro tan devastador. Luego cuando salí le di gracias en cambio a Dios por tener la oportunidad de haber estado allí compartiendo, bueno, no solamente que el Señor estaba agónico, sino que él había sufrido un accidente, además de eso había una persona discapacitada, eso... Era un cuadro terrible, ¿no? Sí. Son anécdotas de una actividad política efectuada por Noralma Zambrano en esta provincia de Santa Elena, una académica, una docente de esta universidad. Noralma, tus últimas palabras para cerrar este programa. Bueno, estoy muy comprometida con la provincia de Santa Elena, porque entre las anécdotas que me pasaron muchas, el poder tener contacto con la gente y poderme dar cuenta que lo que la gente necesita es una mano, alguien que les pueda ayudar. La gente no tiene que ser mendiga, lo que la gente necesita es la palabra de aliento y esa oportunidad que le puede dar la vida, el Estado ecuatoriano, nuestro gobierno. Entonces me he sentido totalmente satisfecha de pertenecer a esta revolución ciudadana. Eso me ha hecho que en este tiempo yo me humanice más. No creo que antes no lo hubiera sido, solo que ahora me siento más cerca de la gente que más necesita. Por alguna razón que yo al momento no logro entender, ahora las penas de las personas me producen hasta lágrimas, entonces me siento como que he dejado de ser lo que yo era para empezar a ser mejor calidad de ser humano. Entonces pienso ir a la asamblea no solamente con lo que está escrito en blanco y negro dentro de las funciones de un asambleísta o de una asambleísta. Quiero ir con mi corazón así en llaga para poder trabajar por la gente que bien lo merece, que es la gente de esta provincia de Santa Elena, y pienso que de muchas partes del país. Entonces, ese es mi compromiso con Dios y con la gente de aquí. Un compromiso de Noralma Zambrano que nosotros asumimos y le tomamos la palabra para en los próximos meses, una vez que ella haga ejercicio de su condición de asambleísta, podamos nuevamente dialogar aquí en este programa junto con ustedes. Por ahora, muchísimas gracias por seguirnos. Buenas noches.